tardes. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad. En especial, saludamos al señor Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha, señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, don Marcelo Vázquez Fernández, Director Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, don Alejandro Pérez Oportus, señor Contralor Regional Subrogante, don Marcelo Bravo Salazar, Directora Regional del Sename Subrogante, doña Bernarda Bolvarán, señor Fiscal Regional Subrogante de la Sexta Región de O'Higgins, doña Marcia Allendez, señores Ministros y Fiscales de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Defensor Regional, don Alberto Ortega Girón, señora Secretaria Regional Ministerial de Justicia, doña Jocelyn Moyano Calabrano, doña Marjorie Alzamora, Directora Regional del SENDA, doña Cecilia Romero, Directora Universidad de la República, invitados especiales, directivas y miembros de agrupaciones de apoyo a personas con discapacidad, señores jueces, administradores y funcionarios judiciales, señoras y señores presentes. Antes de comenzar, se invita a los asistentes a silenciar o apagar sus teléfonos móviles. Desde el año 2015 en adelante, la Corte Suprema ha impulsado con éxito la difusión del contenido del Protocolo Iberoamericano para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad y su antecesor, las reglas de Brasilia, mediante la realización de seminarios en distintas jurisdicciones del país. Entre otras actividades, se ha logrado dar a conocer la importancia de las reglas contenidas en ambos instrumentos iberoamericanos. Durante el año 2016, se continuó con el proyecto ahora denominado Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, y este año 2017 se está ejecutando la última etapa, donde se contempla la realización de este seminario en nuestra jurisdicción y otros 6 seminarios de acceso a la justicia en distintas regiones y con distintas temáticas, además de un concurso jurisprudencial y un taller de sensibilización. Para entregar unas palabras de bienvenida a este seminario, dejo con ustedes al Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, a cargo del Programa de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, don Lamberto Cisternas Rocha. Distinguidas autoridades, señoras y señores. Los resultados del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en Población Mayor de 18 años, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social el año 2015, indicaron que el 20% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad en sus diferentes dimensiones, lo que equivale a más de 2,5 millones de personas. La problemática de la discapacidad ha estado presente en Chile por más de 40 años, como una demanda importante de las organizaciones de la sociedad civil, cuya presión generó la promulgación en 1994 del primer marco legal que beneficia a las personas discapacitadas, la Ley 19.284, que fue reemplazada el año 2010 por la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Este enfoque centrado en los derechos humanos ciertamente exige establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación dentro de las dependencias de nuestros tribunales. Sean entonces cordialmente bienvenidos a este encuentro,
cuyo tema específico lo constituye el acceso a la justicia de las personas discapacitadas. Nos congratulamos de contar con el apoyo de distinguidos panelistas. Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Michel González. Juez del primer juzgado de letra de San Fernando, señor Pablo Aceituno. Señor Director Regional de Senadis. Juez del Juzgado de Letras de San Vicente, señor Felipe Cabrera. Quiero referirme en primer lugar a la evolución histórica de la actuación judicial frente a personas vulnerables. La importancia de los instrumentos que deseamos difundir queda de manifiesto si recordamos que antes de ellos los poderes judiciales de Iberoamérica, en materia de acceso a la justicia de las personas vulnerables, actuaban de acuerdo a sus propios ordenamientos jurídicos frente a estas personas y en general sin coordinación y sin considerar mayormente su vulnerabilidad. En 2002, en la 7ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Suprema y Tribunales Supremos de Justicia, surge la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano, uno de cuyos apartados se titula Una justicia que protege a los más débiles. Este documento marca un importante momento de madurez, pasándose a una visión conjunta y consciente de los poderes judiciales respecto a las personas vulnerables. Ese efectivo compromiso de acción se reafirmará luego en 2008 con las 100 reglas de Brasilia, aprobadas en la 14ª cumbre, y culminará en la 17ª en Santiago de Chile, en que se aprobó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerables. Las reglas de Brasilia van más allá de señalar principios de actuación, pues pretenden seguir la senda de las buenas prácticas. En ese documento se establece una cláusula general que define cuándo las personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Según la regla número 3, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Conforme a la regla 4, pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. La situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias circunstancias de discriminación en la misma persona o grupo de personas. Esto se ha denominado interseccionalidad. Pensemos, por ejemplo, en personas indígenas con problemas de movilidad o en niñas y niños con sordera. En estos supuestos es esperable y justificada una actuación aún más intensa de los poderes públicos para facilitar la efectividad de la tutela de sus derechos por el sistema de justicia, una acción positiva que contribuya a instaurar un sistema comprensivo e incluyente. En concordancia con lo dicho, la regla número 2 reconoce la posibilidad de priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. Discapacidad en las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia consideran la discapacidad como un factor de vulnerabilidad. Así, la regla número 7 señala que se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal,
que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Y la regla número 8 indica que se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia. Se incluyen aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen los siguientes elementos de dichas personas: seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. El valor de las reglas de Brasilia se encuentra en definitiva en reconocer y proclamar que los poderes judiciales de la región tienen responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad. Protocolo Iberoamericano. El último de los documentos referidos, como ya se dijo, es el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia, que fue aprobado el año 2014 en Santiago de Chile. Y su objetivo es que las normas que a nivel internacional reconocen derechos a las personas y colectivos permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando otros criterios y miradas jurisdiccionales, pero sobre todo concretándose en resoluciones y acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la praxis judicial. Claramente se avanza desde las buenas prácticas a la formulación de normas de procedimiento que deben respetarse, como sucede con todos los protocolos. El protocolo se divide en 2 volúmenes y en cada uno de los apartados que lo conforman entrega un concepto de lo que debe entenderse por cada uno de los grupos, entre otros por las personas con discapacidad, y se reconoce expresamente que la situación de estas personas y grupos se agrava cuando se presentan distintos supuestos de discriminación. En el apartado sobre personas con discapacidad, atendido que la sola consagración en instrumentos jurídicos nacionales o internacionales no es suficiente garantía del respeto a los derechos de las personas con discapacidad y el enorme potencial del quehacer jurisdiccional para la modificación de las desigualdades que enfrentan estas personas, este apartado del protocolo está dirigido a todas y todos los jueces y juezas de la región iberoamericana, cuya intervención es requerida por aquellas de manera de contribuir al avance real en el respeto de sus derechos. En otras palabras, la titularidad de derechos por parte de las personas con discapacidad coloca a quienes imparten justicia ante la necesidad de que existan interpretaciones judiciales que rebasen la visión de la discapacidad como una enfermedad, eliminando la adopción de acciones asistencialistas, tutelares o de dependencia de terceras personas. Es preciso que el sistema jurídico vigente responda desde un lenguaje de derechos humanos a la problemática de la falta de justiciabilidad de los derechos de las personas con discapacidad. El marco normativo del protocolo tiene respaldo en tratados internacionales específicos, como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y luego en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2006. El protocolo se encarga de consagrar los derechos más representativos del modelo social de la discapacidad y los que con mayor énfasis se encuentran vinculados con el derecho de acceso a la justicia. En razón del tiempo disponible, solo me referiré a 2 de ellos. En primer lugar, el derecho a la accesibilidad, que es considerada como uno de los principios rectores de la Convención, a la vez que es contemplada como un derecho en su artículo 9.
Lo anterior resulta de suma importancia, ya que a este principio de derecho se le pueden atribuir tres proyecciones distintas. La accesibilidad como una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos. La accesibilidad como contenido específico del derecho a no ser discriminado, que da pauta a la efectiva realización de la igualdad de oportunidades. Y la accesibilidad como derecho independiente. En segundo lugar, el derecho de acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia de toda persona se encuentra reconocido en el ámbito internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras que en el caso de las personas con discapacidad, su derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Convención. Este último dispone que existe la obligación para las autoridades judiciales de asegurar un acceso a la justicia, lo que implica que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer ese derecho en igualdad de condiciones que el resto de la población. Principios generales para la consideración de las y los juzgadores en casos que se encuentren involucradas personas con discapacidad. El protocolo anuncia 8 principios, de los cuales seleccionaré solo 2. Abordaje de la discapacidad a partir del modelo social y de derechos humanos. El modelo social y de derechos humanos sitúa a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, teniendo como eje fundamental a la persona con discapacidad y a su dignidad, dejando de lado el asistencialismo y el enfoque sanitario. El centro del problema deja de ser la persona con discapacidad y lo traslada afuera, es decir, a la sociedad, colocando a la persona en el centro de todas las decisiones que le afectan, es decir, reconociéndole autonomía e independencia y liberándola de estigmas y prejuicios en su contra. A las y los juzgadores se les sugiere observar este principio en todas las etapas del proceso en los que intervenga una persona con discapacidad, sin importar la materia del mismo y el carácter con el que participe, ya que se propone que estos modelos sean el eje sobre el cual se base cualquier acto judicial o resolución que afecte a las personas con discapacidad. Segundo, mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad o principio pro persona. El principio pro persona es un criterio de interpretación en materia de derechos humanos que obliga a quienes operan con normas vinculadas a derechos humanos a emplear siempre los estándares más altos a favor de las personas, ya sea eligiendo la norma o la interpretación más protectora. A las y los juzgadores se les sugiere que ante la diversidad de interpretaciones de una norma o normas que resultaren aplicables en un asunto en el que intervengan personas con discapacidad, se prefiera aquella interpretación que más protege los derechos de esas personas o que más los optimice. En definitiva, el protocolo debe ser valorado conforme a lo que constituye su gran aporte, la aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia, de la existencia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a reconocer aquellas barreras y obstáculos que dificultan o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares, en este caso, de las personas con discapacidad. Comentarios finales. Existe clara compatibilidad entre las reglas de Brasilia y el protocolo iberoamericano y entre ellos el sistema interamericano y universal de derechos humanos en materia de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos. Tanto las reglas como el protocolo reconocen que también al Poder Judicial, y no solo al Poder Político,
le cabe responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior se traduce en establecer líneas de base para las actuaciones de operadores y funcionarios del sistema de justicia que den cuenta de la toma de conciencia de dicha responsabilidad. En lo concerniente a discapacidad, reglas y protocolo presentan ciertas diferencias, la que en todo caso dicen relación con el alcance pretendido y no con la filosofía que la sustenta. En efecto, las primeras, pese a su declarada intención de constituir algo más que reflexiones sobre los problemas de acceso a la justicia de personas con discapacidad, terminan enunciando ciertas ideas matrices, o en otras palabras, los mínimos aceptables en un proceso judicial en que se vean involucradas estas personas. El protocolo, en cambio, da un paso adelante en cuanto a la concreción de dichos mínimos al presentar recomendaciones de actuación precisas para las y los juzgadores, pretendiendo constituirse en una guía para ellos en la administración de justicia. Finalmente, en lo que respecta a su aplicación en nuestro país, las reglas de Brasilia por resolución de la Corte Suprema de 16 de diciembre de 2013, se acordó instruir a los tribunales nacionales que dichas reglas sean consideradas en situaciones de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en los casos previstos en ellas, como un cuerpo normativo que constituye un referente desde un punto de vista interpretativo pro persona. El protocolo, en cambio, se encuentra en fase de difusión de la cual forma parte este seminario. Finalizo aquí mi exposición con mi agradecimiento muy sincero al señor presidente, a los ministros y al personal de la Corte de Apelaciones de Rancagua por su trabajo y empeño para organizar este evento, y a todas y todos ustedes por su asistencia y amable atención. Muchas gracias. Antes de dar inicio a las distintas exposiciones, presentaremos el video Leyes en Señas. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora aprenderemos sobre la pensión alimenticia para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué son las pensiones alimenticias? Es la obligación de dar alimentos. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye además enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. ¿Quiénes tienen la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los hijos? Ambos padres. ¿Quiénes son beneficiarios de las pensiones alimenticias? Los hijos e hijas hasta que cumplan 21 años. Pero si están estudiando una profesión u oficio, es una obligación que los padres entreguen la pensión de alimentos hasta los 28 años. ¿Quiénes tienen la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los hijos? Ambos padres tienen esta responsabilidad. ¿Cómo se tramita la pensión alimenticia?
El cuidado personal de los hijos corresponde igual al padre y a la madre. Ambos, aunque vivan separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación y mantención de sus hijos. Pero cuando los padres se separan, el cuidado personal puede recaer en uno de los padres por acuerdo o resolución judicial, pero el otro siempre debe aportar a la mantención. Esta es una obligación, no un favor que hace el padre o madre. Si no lo hace, se puede demandar ante la justicia para que le ordene el pago de la pensión alimenticia. Las mujeres embarazadas también tienen derecho a demandar pensión de alimentos por el hijo o hija que está por nacer. A veces, las adolescentes creen que sus padres deben acompañarlas a hacer este trámite, pero no tienen necesidad de contar con un representante legal. Para ello hay dos caminos. El primer camino es el extrajudicial, que significa que no necesita la justicia, que se puede intentar un acuerdo con la persona obligada a pagar alimentos para fijar la pensión de alimentos. Debe quedar por escrito, firmado por ambos y autorizado por un notario o el jefe de la Corporación de Asistencia Judicial, o también recurrir a un mediador. Luego, este documento debe presentarse ante el juzgado de familia para que sea aprobado y tenga la misma fuerza que una sentencia judicial. El segundo camino es el judicial y significa que si una mujer embarazada pide la pensión de alimentos al padre del bebé y éste se la niega, deberá recurrir a la justicia para que obligue al padre a dar esta pensión. Ahí se derivará a ambas partes a un proceso de mediación. ¿Usted necesita un abogado para presentar la demanda de alimentos? Sí, se necesita siempre un abogado. Cuando usted va al juzgado a entablar una demanda por pensión de alimentos, debe presentar las siguientes pruebas. Primero, mostrar el vínculo de parentesco de su hijo con el demandado mediante certificado de nacimiento o también, si estaban casados, la libreta de matrimonio. Segundo, debe demostrar las necesidades del niño o niña a través de una lista con sus respectivos comprobantes de los gastos de alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono, etc. Tercero, demostrar la capacidad económica y patrimonial del demandado para que el juez sepa cuánto se le puede pedir. En caso de que el padre no quiera pagar la pensión o mienta sobre su sueldo, el juez puede sancionarlo. Si se da inicio al juicio, durante el desarrollo de este, el demandante queda sin pensión alimenticia. No. En la primera actuación judicial de un juicio de derechos de alimentos, el juez determina lo que se llama alimentos provisorios. Ahora, si quiere saber cuál es el monto de dinero que se le dará para la pensión de alimentos de sus hijos,
Bueno, la ley establece que el monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo. Por ejemplo, si un ingreso mínimo es de 210.000 pesos, el 40% es el monto de pensión por un hijo, o sea, 84.000 pesos aproximadamente. Si tiene más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo. ¿Cuál es el monto máximo que un padre puede pagar por pensión alimenticia? El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quien pagará la pensión. Por ejemplo, si el ingreso total del padre es de 200.000, máximo podrá entregar 100.000 pesos para la pensión. Bueno, si el padre no acata la orden de pagar, usted debe avisar al juez para que él pueda ordenar, primero, suspender su licencia de conducir hasta por 6 meses. Segundo, retener su devolución a la renta. Tercero, el juez puede pedir al empleador o dueño de la empresa donde trabaja que se les descuente un porcentaje de su sueldo. Para dar inicio a las presentaciones, dejo con ustedes al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, don Michel González Carvajal, quien se referirá a los aspectos jurídicos en Chile a través de la historia en materia de discapacidad. Buenas tardes. Primero un saludo cordial a todos ustedes. La propuesta que yo quiero hacer hoy en la presentación dice relación en realidad con una visión histórica de lo que ha sido la discapacidad. Y luego de ello, una revisión en el aspecto jurídico de las leyes de discapacidad en Chile. La revisión histórica de la discapacidad se quiere proponer en distintos periodos de la historia. La etapa prehistórica, las primeras civilizaciones, lo que pasaba en Grecia y Roma, la Edad Media, Renacimiento, siglos XVIII, XIX y siglo XX. ¿Cuál es la idea de hacer esta revisión a lo largo de la historia en el aspecto social de la discapacidad? Es ver que en definitiva el acceso a la justicia de las personas discapacitadas, la verdad es que es prácticamente nulo. Y solo en el siglo XX se viene a mejorar esta situación. ¿Qué pasaba en la prehistoria? Todos sabemos que la discapacidad es un fenómeno que ha acompañado al hombre desde los inicios de la humanidad. En la prehistoria, el hombre debía estar luchando constantemente contra situaciones adversas del medio para sobrevivir, tales como amenazas naturales o amenazas también humanas, por lo que la habilidad y la fuerza física de estos hombres se consideraban indispensables para conseguir la existencia individual y la de su tribu.
Las personas con discapacidad, en este contexto, eran vistas como una carga en la comunidad, ya que no podían valerse por sí solas y se les consideraba de escaso o nulo aporte en las actividades necesarias para la subsistencia de su grupo social, dando lugar a prácticas de abandono cada vez que las tribus se movilizaban en busca de nuevos territorios de caza o de cultivo, o en otros casos se procedía a la eliminación física directa del niño o adulto. Con estas prácticas encontramos el punto de partida de la marginación, estigmatización, discriminación y exclusión social de las personas con discapacidad, que se hará presente, como digo, de forma reiterativa en todas las civilizaciones y sociedades hasta ya avanzado el siglo XX. ¿Qué sucede en las primeras civilizaciones? Es necesario decir que la mayoría de las civilizaciones antiguas se caracterizaba por estar fuertemente influenciadas por su religión, tradición y creencias, lo cual también determinaba el trato que se les daría a las personas con discapacidad. Estas civilizaciones excluían e incluso despreciaban a las personas con discapacidad, pues pensaban que las deformidades y deficiencias físicas y las alteraciones mentales eran una muestra de castigo divino por pecados cometidos por los interesados o sus ascendientes, o bien signo externo de la malignidad del sujeto. Pero no todo fue tan malo. Sin embargo, existieron civilizaciones que mostraron un comportamiento distinto, como es el caso, por ejemplo, del pueblo egipcio, del cual se han encontrado vestigios que las personas con discapacidad eran valoradas y sometidas a un tratamiento con el fin de lograr su mejoría. No obstante, estas quedaban sujetas al servicio de los faraones. El pueblo hebreo, por su parte, también se esforzaba en incluir en la vida religiosa a las personas con discapacidad, pues las consideraban como hombres y serían personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Lo mismo ocurría con la civilización maya. Se preocupaba esta civilización de la inclusión de todas sus personas a las actividades del pueblo. Incluso llegaron a considerar sagradas a ciertas personas con deformidades físicas a las que le atribuían poderes sobrenaturales y le rendían culto, además de siempre tener respeto por sus adultos. En Grecia y Roma, la situación es la siguiente. El tratamiento que se daba en Grecia a las personas con discapacidad dependía de la polis en la que nos encontráramos. Por ejemplo, en Esparta, las leyes de Licurgo obligaban a eliminar físicamente a todo recién nacido que presentase alguna disconformidad física, una deformidad física, o fuese considerado débil, pues se necesitaban niños sanos y fuertes para comenzar desde muy temprana edad su preparación militar. Sabiendo que en Esparta era una ciudad guerrera, se buscaba siempre a los niños sanos. A los que no tenían esa condición se lanzaban desde el monte Tayeto o bien se les abandonaba a su suerte en la cima sin protección. En Atenas se admiraba la belleza del cuerpo y la regla general consistía en excluir o eliminar a todo lo que atentara contra la belleza y perfección aspirada por el pueblo ateniense. Sin embargo, con el tiempo comenzarían a crearse lugares saludables por su clima y sus aguas, lugares en los que se trataba de curar a estas personas. Eran estas las estancias de enfermos y convalecientes. En Atenas se realizaron además los primeros estudios de desviaciones mentales y físicas hechos desde la medicina por Hipócrates y Galeno, además del aporte por el lado de la filosofía de autores como Aristóteles y Platón. En Roma, en sus primeros tiempos, el nacimiento de un niño con discapacidad era considerado como algo desagradable y una vergüenza, pues la institución del paterfamilia, establecida en la ley de las 12 tablas, perseguía que la presencia de la discapacidad de la familia en el primogénito o sucesores del paterfamilia significaba la extinción de la familia en algunos casos, el descrédito en otros y la humillación. ¿Por qué ocurría esto? Porque la tradición familiar buscaba que los varones formaran parte de su ejército, del Senado
o de una actividad distinta en donde primaban las condiciones físicas, sensoriales e intelectuales. En atención a ello, se realizaban prácticas como el infanticidio, el abandono del niño en las calles, e incluso se les tiraba al río en cestas. Con la llegada del cristianismo, comienza una nueva era de fraternidad entre los hombres, donde el mensaje era difundir el amor por el prójimo, lo que impactará fuertemente en materia de discapacidad, puesto que comienzan a reprimirse las tradiciones practicadas o las tradicionales prácticas atentatorias contra la integridad física de estas personas, buscando su gradual integración a la comunidad. A pesar de la inicial y duradera discriminación que sufrió la persona con discapacidad en Roma, fue en ella donde se establecieron las primeras políticas públicas para ayudarlas. Ejemplo de ello es la que determina la entrega de tierras para el labradío como retribución a las personas que quedasen discapacitadas por causas bélicas. Además, se crearon instituciones preocupadas de la atención y cuidado de las personas enfermas, siendo los más famosos los nosocomios del emperador Constantino. En la Edad Media, la verdad es que es un periodo descorazonado y oscuro, pues los enfermos y discapacitados eran apartados de la sociedad, eran rechazados. Es un periodo influenciado por el pensamiento cristiano y se logra un importante avance en relación a la eliminación física de la persona con discapacidad, ya que se deja de lado esta práctica y se promueve su protección al menos al nacer. Pero sigue, no obstante ello, siendo un periodo oscuro, pues a pesar de esto el panorama no mejoraría en cuanto a la exclusión y discriminación de estas personas, ya que se seguirían creando alrededor de ellas toda clase de supersticiones que intentaban justificar de alguna forma su condición. Se consideraba que la discapacidad era un castigo divino, y con el posicionamiento de la Inquisición nació la idea de atribuirles actos de hechicería, brujería, por pactos hechos con Satanás. Ello les generó rechazo, persecución y muerte. Este periodo fue caracterizado por la estigmatización que se les hizo de la persona a las personas con discapacidad y su exclusión social. El Renacimiento. En el Renacimiento se gesta por primera vez en la sociedad un sentido de responsabilidad hacia las personas con discapacidad. Con la preeminencia de la razón sobre la fe y la espiritualidad, se les comienza a dar un trato más humanitario, pero esta vez desde el raciocinio propio del hombre y no desde fundamentos teológicos. Se derriban mitos y supersticiones que se tenían sobre las causas de la discapacidad, entendiendo esta vez que tan solo se trataría de un mero capricho de la naturaleza. En el Renacimiento, el culto al cuerpo llevará a desarrollar por parte de los médicos renacentistas técnicas e instrumentos para curarlos en caso de enfermedad o accidente. La cirugía y la cirugía ortopédica tienen una gran importancia y se desarrollan considerablemente. En cuanto a la legislación y políticas públicas, en los siglos XVI y XVII, en Inglaterra se da un avance bajo el reinado de Isabel I, y se dictan las leyes de pobres, que incluyen ayudas benéficas a las personas con discapacidad y a los más necesitados, fundamentalmente por el cobro de impuestos sobre propiedades locales. Siglos XVIII y XIX. En el siglo XVIII, el destino de aquellas personas con discapacidad física y quienes presentaban malformaciones en su aspecto no dista mucho del siglo pasado. La subsistencia de ellos se debía en gran parte a los recursos que obtenían trabajando en espectáculos callejeros y circenses, donde demostraban alguna habilidad a pesar de su discapacidad o simplemente por su exhibición en público. En cuanto a las personas discapacitadas intelectualmente, hacia el 1800 se consideraban nocivas para el resto de la sociedad y se creía que estas personas eran peligrosas e improductivas. Se produjo entonces una política de institucionalización indiscriminada en asilos o casas de cuidado generalmente alejadas de los centros urbanos. Pinel llamó a esta época la era de las instituciones, y su característica más importante es la marginación, el aislamiento y la segregación. En el siglo XVIII también hay grandes avances para las personas con discapacidad. Se produce el nacimiento de la educación especial,
Ejemplos son la creación en 1755 en Francia de la primera escuela pública para sordos o la creación en 1788 en París del Instituto para Niños Ciegos. El siglo XIX se caracteriza por el asistencialismo y tutela de las personas con discapacidad, pero también por su estudio. En psiquiatría se utiliza el método empírico, lo que implica que algunos pacientes serán utilizados como verdaderos conejillos de indias para demostrar la eficacia de los nuevos psicofármacos y las nuevas técnicas de tratamiento de enfermedades. Los problemas sociales que trajo la revolución industrial aparejó una preocupación por las clases explotadas como la obrera, pero también trajo una reflexión sobre todas aquellas personas discriminadas, marginadas y segregadas en la sociedad. Consecuencia de esto son la creación en Alemania de los primeros seguros sociales, destacando la Ley de Seguros de Enfermedad y Maternidad de 1883, la Ley de Seguros de Accidente del Trabajo de 1884 y la Ley de Seguros de Invalidez y Vejez de 1889. El papel que juega la Iglesia Católica también será relevante, pues su doctrina social se proclamarán principios como el de igualdad en dignidad de las personas, el de solidaridad y participación social y la primacía del bien común, los que logran influenciar el pensamiento en gran parte de la población. Siglo XX. Es el siglo de la rehabilitación e integración, ya que la discapacidad se vuelve un problema social de mayor preocupación y casi primordial dentro de las sociedades luego de las 2 guerras mundiales que afectaron a la humanidad. Hay grandes avances en el campo de la psicología, la medicina, la pedagogía y el social. Los estados se consideran responsables de proteger e integrar a las personas con discapacidad, por lo que su inclusión laboral y educación serán los principales fines perseguidos. ¿Qué pasó durante las guerras? Luego de la Primera Guerra Mundial, por primera vez se visualiza a la persona con discapacidad como un ser social que tiene que ser reincorporado a su medio. Pues la guerra no solo dejó muchas personas muertas, sino que también muchos heridos con extremidades mutiladas y personas con enfermedades mentales. Los gobiernos entonces deciden intervenir en el desarrollo de técnicas y medios de tratamiento para que estas personas puedan volver a retomar su vida antes de la guerra. En Francia, por ejemplo, se crea la Oficina Nacional de Mutilados en 1916, además de otros servicios que tienen como objetivo la rehabilitación de las personas. Con la Segunda Guerra Mundial, el panorama se oscurece drásticamente para la población discapacitada, pues hubo una indiscriminada persecución que comenzó el nazismo contra las personas con discapacidad. En efecto, no solo se asesinaron a cientos de miles de judíos, sino que también se produjo la persecución y eliminación de homosexuales, gitanos y discapacitados. Superado este oscuro periodo, y una vez finalizada la guerra de 1945, se inicia un periodo de protección de la vida del ser humano, por lo que comienza una etapa en que se firman variados instrumentos internacionales con el fin de subsanar las heridas del pasado y conciliar a las naciones hacia el futuro, teniendo al ser humano y a los estados como principal objeto de estos acuerdos. Instrumentos como estos son la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En 1971, las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal sobre Derechos de Deficientes Mentales y en 1975, la Declaración sobre los Derechos de los Minusválidos. Como ven ustedes entonces, en este periodo o en esta revisión general de la discapacidad y la historia desde un punto de vista social, vemos que el acceso prácticamente de los discapacitados a la justicia es nulo, o si es que existe algún acceso, este es en sentido negativo, ya que si tuvieron algún acceso fue para castigarlos y ser perseguidos. En cuanto a la evolución legislativa de la discapacidad en Chile, podemos decir que a fines de la década de 70 en Chile surge una iniciativa de rehabilitar a niños discapacitados o con discapacidad física a través del Instituto de Rehabilitación Infantil de la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, lo que hoy conocemos como Teletón.
Sin embargo, no es sino hasta el año 1994, en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en donde se dieron los primeros pasos para incorporar en la agenda pública esta temática, con la promulgación de la Ley 19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. Luego se crea el FONADIS, a través del cual se asignan recursos del Estado para contribuir a la plena integración de las personas con discapacidad. La misión del FONADIS era contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, facilitando su inclusión en el sistema de protección social y promoviendo la igualdad de oportunidades y no discriminación a través de una gestión coordinada, eficiente, participativa y ética. En 1992 se crea al interior de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, la Comisión de Discapacidad con el fin de apoyar la integración laboral y social de las personas con discapacidad. En el año 1999, el Comité de Ministros Sociales aprobó la Política Nacional de Discapacidad, instrumento que entrega los principales lineamientos que deben girar o sobre el que debe girar el accionar gubernamental en materia de discapacidad. En el año 2004 se estableció el primer Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDIS, realizado por FONADIS y el Instituto Nacional de Estadística, INE. En el año 2010 se crea el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, establecido en la Ley 20.422. De esta legislación podemos decir que en cuanto al tratamiento de la discapacidad y la evolución histórica, se le ha abordado desde un punto de vista asistencialista hasta un modelo centrado en las personas o social. El modelo asistencialista centra el análisis en la condición de salud de la persona como único elemento constitutivo de esta. Centra su visión en entender que la causa de la discapacidad es un tema de salud, concibiéndola como una enfermedad, en que la persona con discapacidad necesita que los estados tomen medidas tendientes a protegerlas, de forma de implementar políticas legislativas destinadas a garantizar servicios sociales y de compensación, como por ejemplo las pensiones de invalidez. El modelo centrado en las personas o social, en cambio, centra su mirada en el respeto de los derechos de las personas y el fomento de su independencia y autonomía. Nos llama a entender la discapacidad como el resultado de la interacción de esa deficiencia como elementos contextuales, como las barreras del entorno y restricciones a la participación en la sociedad. Es la sociedad la que debe hacer las adecuaciones para incluir a las personas con discapacidad, eliminando estas barreras y evitando esas restricciones que impidan a las personas con discapacidad estar en igualdad de condiciones con los demás. En este contexto, la principal consecuencia normativa en nuestro país fue la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad de 2010. Esta ley ordena la elaboración de un instrumento que aborde íntegramente la temática, transformándose en una verdadera guía para la acción del Estado y para nuestra sociedad. Esta política se inspira en el nuevo paradigma de la discapacidad y en los principios orientadores establecidos en los instrumentos internacionales. Como digo, entonces, en el marco legal del tema de la discapacidad se inicia en Chile con la Ley 19.284, que es una primera etapa, y a partir de dicho año se han dictado a lo menos 21 cuerpos normativos que han abordado directamente la temática de la discapacidad en ámbitos vinculados con la educación, salud, capacitación, trabajo, accesibilidad al entorno, vivienda, entre otros. Una segunda etapa se inicia en el año 2008, fecha en que se ratifica la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo este un hito normativo que impulsó un progresivo cambio en el ámbito de la discapacidad a nivel global. Luego de ratificada la Convención, el Estado chileno promulgó la Ley 20.422 de febrero del año 2010. Con esta ley se recoge el cambio de paradigma en materia de discapacidad, un cambio de la visión estatal en la materia desde el rol tradicional de asistencia a un enfoque centrado en las personas, al respecto de sus derechos y al fomento de su independencia y autonomía.
En la Convención se incluyen ámbitos fundamentales como la accesibilidad, autonomía e independencia, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y la rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación y la protección de grupos especialmente vulnerables, entre otros. En cuanto a la ley 20.422, y para ir terminando, contempla 5 principios fundamentales que conforman ese cuerpo normativo, todos los cuales son de cumplimiento obligatorio en la aplicabilidad de esta. Ellos son la vida independiente, la accesibilidad, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Conforma esta ley una nueva institucionalidad pública destinada a relevar el tema de la discapacidad y establece la creación del Servicio Nacional de Discapacidad, el Comité de Ministros para la Discapacidad, que posteriormente y en virtud de la Ley 20.530 se implementa a través del Comité Interministerial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo de la Discapacidad. Entre los fines específicos o los objetivos específicos de la Política Nacional para la Inclusión Social está el de justicia, como se ha venido diciendo, que consiste en velar por el efectivo acceso a la justicia a las personas con discapacidad e informarles sobre sus derechos. Para la consecución de este fin se deberán desarrollar programas de capacitación en conjunto con el Poder Judicial para que quienes trabajan en la Administración de Justicia, sea del sector privado y público, incluido el personal policial y penitenciario. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Michel González y dejamos este espacio disponible para consultas respecto al tema recién tratado. Puede levantar la mano, hay 2 personas con micrófono para que puedan acceder a ellos y puedan hacer las preguntas que estimen necesarias con respecto al tema recién tratado. Bueno. En el contexto de la realización de este seminario de acceso a la justicia de grupos vulnerables, el ministro Lamberto Cisternas hará entrega de uno de los 85 cuadros que componen la obra Mi Patria Surreal, del muralista, caricaturista y pintor chileno Fernando Daza, como obsequio para la Corte de Apelaciones de Rancagua. Invitamos a los asistentes al hall de acceso de este salón, donde se efectuará la entrega y posteriormente compartiremos un coffee break de 15 minutos.